A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García Román con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a hablar de una de las cirugías plásticas que más estamos realizando. Es la liposucción. La liposucción es un procedimiento aparentemente sencillo, pero tiene que ser hecho por un especialista, porque tiene muy buenos resultados, pero también puede tener consecuencias fatales para la vida del paciente. No solamente desde el punto de vista estético, sino también puede comprometer la vida del paciente. Vamos a proyectar unas fotos para acá más o menos entrar en el tema de liposucción. Permítame la primera foto. Nuestras pacientes van como la paciente de la izquierda. Muchas veces no se han cuidado, no han hecho ejercicio, no han hecho dietas y quieren tener una figura perfecta. Nos piden varios tipos de liposucciones, como está señalada en la imagen, que he tratado de no traer desnudos reales porque muchas veces puedo herir la sensibilidad de ciertas personas. En la derecha es el paciente ideal, el paciente que tiene el rollito de grasa para poderle liposuccionar. Es una poca cantidad, pero que no compromete la vida. Sin embargo, no es el paciente que día a día nosotros tenemos. La siguiente foto, por favor. La liposucción es un procedimiento que una máquina al vacío nos succiona la grasa, o puede ser con una jeringuilla, como está en la foto izquierda. Vemos que ahí está la piel, la grasa, y debajo tenemos el músculo. Muchas veces no tenemos el músculo, sino también tenemos vísceras que muchas veces se llegan a perforar cuando no se realiza con todos los cuidados necesarios. Hay pacientes que han tenido múltiples embarazos y la piel del abdomen ha perdido su tensión, están flácidas, y los músculos también se han adelgazado por los embarazos. Y entonces muchas veces podemos perforar la fascia del músculo y llegar hacia los intestinos. Hemos tenido en nuestro medio algunas complicaciones en cuanto a eso. En la foto de la derecha vemos como la cánula llega hacia la capa profunda de grasa y en la siguiente a la capa superficial. El médico tiene que saber en qué lugares del cuerpo hay grasa profunda y grasa superficial. Por eso es importante que lo haga un especialista con mucha experiencia en este tema. En esta foto vemos las zonas de adherencia en el cuerpo, donde no podemos hacer liposucción, y las zonas donde en realidad podemos hacer liposucción y dejarlos con muy buenos resultados. En las zonas que vemos azules son las zonas que más resultados estéticos se logra. En la foto derecha vemos en las esteatomas que son zonas donde hay doble capa de grasa. Aquí tenemos que hacer la liposucción en las dos capas de grasa. La siguiente, por favor. Aquí vemos más o menos un esquema de cómo hacemos la liposucción. El paciente prácticamente le cambiamos de posición porque la liposucción es como hacer una escultura, ir modelando para lograr el resultado que nosotros queremos tener. En la primera foto está el paciente boca abajo y estamos liposuccionando la zona de las piernas. Si el paciente vamos a hacerle la zona lateral, le cambiamos lateralmente, y si vamos a hacer la zona ventral, le cambiamos boca arriba. Es importante hacer la liposucción en 3 dimensiones para lograr resultados estéticos. He logrado conseguir este esquema en el lado derecho, donde se presentan las gordanas en la foto primera y después ya el paciente liposuccionado. La siguiente, por favor. Aquí he logrado esta foto donde los rollitos de la espalda ya se han liposuccionado
y se ve que tiene mejor forma. Y también vemos los agujeros donde ha entrado la cánula, que después cambiarán de color con el paso del tiempo. Más o menos al año vuelven a tener el color normal de la piel del paciente. Aquí vemos resultados que he traído estos pacientes prácticamente con vestidos, que nosotros realmente les tomamos fotos desvestidos porque es la única forma de ver cómo tiene el cuerpo el paciente. Se ha hecho liposucción en zonas localizadas del abdomen, en piernas, y también se ha hecho en el hombre, también zonas en espalda, que han logrado muy buenos resultados. El día de hoy tengo al doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo 30 años. Hemos formado un equipo y día a día vamos avanzando en la cirugía plástica. ¿Qué es para ti la liposucción? Bueno, es un invento médico relativamente reciente, no es sino del año, se empezó a desarrollar la técnica como en el año 74, pero solamente en el año 1976, un doctor francés, Ilus, desarrolló una técnica parecida a la que actualmente la utilizamos. Esta técnica quirúrgica vino a reemplazar la técnica operatoria que habitualmente se utilizaba para eliminar zonas en donde había grasa desagradable para el paciente, pero en esos tiempos, antes de la liposucción, la resección se hacía de la grasa más la piel, dejando grandes cicatrices que eran secuelas toleradas por el paciente porque los cubría con su ropa, pero no podía utilizarlas ya en el sentido de un cuerpo al aire libre, porque quedaban las cicatrices muy visibles. ¿Qué pacientes son candidatos para liposucción? Porque no todos se pueden hacer liposucción. ¿Qué parámetros valoramos para poderle decir si usted es candidato para la liposucción? Bueno, depende del volumen de grasa que haya que eliminar, pero lo que recomendamos es que sea un paciente sano, que esté más o menos en buena forma, aunque tenga sus áreas que no le gusten, porque no es la liposucción que consiste en, a través de una cánula, succionar la grasa desagradable, aunque se pueda succionar, pero naturalmente no es para bajar de peso, no es para pacientes obesos. La calidad de la piel y la edad también nos viene un poco a limitar qué le podemos ofrecer al paciente de la liposucción. En personas, hablemos desde jóvenes hasta unos 40 años, en donde la piel conserva su elasticidad normal, podemos obtener mejores resultados. Naturalmente, con el desarrollo de la técnica que ha ido mejorando desde el año 77 que te mencionaba hasta la actualidad, aunque el principio activo es succionar con vacío, ya sea con la jeringa que tú mencionabas, o con máquinas que producen presión negativa, aunque ese es el principio activo, pero se ha mejorado muchísimo, no solamente en la manera como preparar la zona operatoria, sino también la mejora en cuanto a los aparatos y a las propias cánulas. Si antes se utilizaba cánulas hasta de 12 milímetros, o sea, casi del diámetro de un dedo, actualmente la más gruesa con la que se debe succionar, y que es la que utilizamos nosotros, es de 5 milímetros de diámetro, y de ahí hasta 1 milímetro dependiendo de la zona operatoria. Y ahora, el motivo de este programa es tratar de evitar complicaciones. ¿Cómo evitas tú complicaciones de la liposucción? ¿Qué exámenes le pides? ¿Cómo le interrogas a un paciente para que estemos seguros de que sea el candidato ideal para la liposucción? ¿Qué exámenes le pides? Bueno, lo que estuvimos hablando de cuál es el paciente ideal, naturalmente no el obeso. Ya, si hemos escogido bien el paciente, naturalmente se comprueba clínicamente que el paciente esté bien, o sea, que no tenga ningún defecto de salud, y con el interrogatorio también se le pregunta si no está recibiendo medicación por algún tipo de enfermedad, tipo tensión arterial, o que le hayan diagnosticado de, por ejemplo, de que tiene el azúcar alto, o sea, una diabetes o prediabetes, de que no tenga infecciones. Entonces, para eso va un examen de sangre con las pruebas de coagulación,
también un examen de orina para detectar si hay algún tipo de infección, especialmente en la mujer, que muchas veces tienen infecciones que son subclínicas, o sea que no dan síntomas. Y además de eso, dependiendo de la edad y dependiendo del volumen de grasa que se piense eliminar, hay que pedir una placa de tórax y hacer un electrocardiograma. La placa de tórax es importante no solamente para ver el estado general preoperatorio, sino como un testigo de saber cómo estuvo el paciente antes, por la posibilidad que siempre en este tipo de operaciones puede existir, que son las trombosis, que ya es una complicación de la que después pues, tú puedes preguntar. Técnicamente es una técnica fácil, para decir, es un aparato que al vacío con unas cánulas que aspira. Por eso muchas veces se ha hecho esta cirugía en los consultorios. Pero hay que tener en cuenta que con la grasa se pierde sangre, se pierde volumen, viene a afectar el riñón. Entonces es importante que hacerlo en un centro médico donde haya un anestesiólogo que controle la vida del paciente, que el estado físico y cómo se va midiendo o no sacando, porque el anestesiólogo muchas veces nos dice, mire, el estado general del paciente es tal, no es recomendable lo que ustedes le han propuesto, sacar 5 litros o más de sangre. Generalmente hacemos en 2 etapas cuando el paciente necesita sacar gran cantidad. ¿Cómo tú manejas, cómo le explicas la importancia de no hacer un consultorio? Así sean cosas pequeñas, es importante hacerlo en un centro estéril. Indudablemente, la grasa no es uno de los tejidos mejor vascularizados, o sea, que tenga mejor circulación, y por lo tanto se defiende menos. Entonces, tiene que ser hecho en un medio en donde no solamente uno esté seguro de que el instrumental está bien esterilizado, sino que el ambiente sea aséptico, o sea, con buena recirculación del aire, o sea, un sitio en donde no haya contaminación. Pasada esa parte, indudablemente ya el resto de la técnica tiene que ser lo menos traumática posible y naturalmente para evitar consecuencias nosotros hemos dejado de lado, se puede decir, las técnicas más modernas en donde se utilizan medios adicionales para disolver la grasa por sus consecuencias que tú puedes especificar, que son las secuelas que pueden presentarse localmente en los sitios operados. Claro, la liposucción deja resultados espectaculares. Generalmente va mejor con pacientes jóvenes de 40 años hasta 50 años más o menos, pacientes deportistas que no pueden bajar ciertos lugares porque la raza, muchas veces nuestra raza mestiza o la forma de comer que hemos tenido en infancia viene a darnos una forma de cuerpo. Tenemos localizaciones en el abdomen bajo, tenemos localizaciones en las cartucheras, como se dice, en los brazos, que en las piernas, que muchas veces con una liposucción quedamos con un cuerpo muy armónico y muy satisfecho el paciente. Lo importante en esta cirugía es lograr al cirujano adecuado, en un centro médico adecuado y con la técnica adecuada. Muchas veces hemos tratado los cirujanos plásticos de lograr el aparato ideal, porque la liposucción tradicional viene a ser un gran esfuerzo para el cirujano plástico, aunque los resultados son estupendos. Se han tratado de inventar o se han formado equipos de láser, de ultrasonido, que están muy en boga y que se utiliza mucho marketing. Sin embargo, no hemos logrado introducir todavía en el Hospital Metropolitano estos aparatos porque traen consecuencias en cuanto al paciente, en la vida del paciente, como también a resultados estéticos. Vamos a proyectar unas fotos, por favor. Nosotros hemos llegado a la literatura. Este libro es de este año, es edición 2018, Plastic Surgery, la 4ª edición, donde vemos en inglés. Desgraciadamente nosotros tenemos que recurrir a libros en inglés porque nos llegan más rápido la información, hasta que se traduzca pasan muchos años y nosotros nos estamos formando continuamente con libros en inglés. Entonces aquí más o menos dice energías, modalidades de energía que nos vienen a ayudar en la liposucción tradicional, producen
Deformidades de contorno al mover la grasa. Muchas veces los métodos térmicos de liposucción como láser, ultrasonido, radiofrecuencia y otros pueden causar contornos con deformidades relacionados con lesiones térmicas que varían con el tipo y la potencia del dispositivo. Así, el calor lesiona y daña no solamente la grasa, sino que también viene a producir un daño del estroma vecino. Es decir, que muchas veces este calor no lo podemos limitar. Muchas veces este calor o esta energía, como la radiofrecuencia, el ultrasonido, estamos desarrollando que únicamente escoja la grasa para diluirla. Y una vez con el aparato tradicional, succionamos ya la grasa diluida. Pero podemos llegar a producir daño también de otros tipos de tejidos y producir lesiones. La siguiente foto, por favor. Aquí hay un esquema de este libro que dice la liposucción con láser o liposucción con ultrasonido producen injurias térmicas. Las células se mueren, producen una respuesta inflamatoria. Hay fibrosis y cicatrices. La dermis produce adherencia y por eso produce contornos con deformidades. La siguiente foto, por favor. Aquí vemos esta paciente después de la liposucción le han hecho un levantamiento de tejido donde se puede ver que esa adherencia que tiene en el abdomen se debe a que una cicatriz que ha formado. Este es hecho con un láser anterior que nos ofrece esta foto, el libro ya mencionado anteriormente. Lo pongo el libro para que puedan las personas que ven este programa informarse. Muchas veces el marketing hace una gran propaganda de la cirugía con liposucción de láser y se inventan cantidad de nombres, sin embargo, el paciente no tiene conciencia de estas secuelas que puede producir. Entonces, Marcelo, ¿cuál es la técnica que estamos utilizando porque es más segura? Es la técnica con la que se comenzó y que se desarrolló después con la introducción de técnicas tumescentes, o sea, la introducción de líquido con ciertos preparados como es la adrenalina y el anestésico local, porque antes se hacían todas con anestesia general. Los líquidos que utilizamos actualmente para introducirlo dentro del área operatoria permiten que los glóbulos de grasa se separen y permiten fácilmente pasar la cánula, una cánula fría, que naturalmente no va a producir los efectos que acabas tú de mencionar, como son las secuelas térmicas por quemadura. Entonces, la introducción de la cánula y con el movimiento de va y ven, con suavidad y siendo cánulas de diámetro menor, de 5 milímetros para abajo, indudablemente no va a producir un daño mayor en los tejidos que son tratados y permiten la succión de la grasa, que uno tiene que ver que salga casi amarilla para que la cantidad de componente de glóbulos rojos sea lo menos posible, aunque siempre existe. Claro, una vez que el paciente llega a quirófano, le ponemos en la camilla con una cama térmica, muchas veces con medias de compresión o aparatos de compresión para que nos ayude a la circulación venosa de las piernas, y nuestro anestesiólogo va manejando toda la hidratación, qué medicamentos le ponemos y cómo reacciona el paciente. Una vez que hemos quitado los líquidos o hemos reabsorbido la grasa con líquido que nos sale la grasa blanca, muchas veces determinamos si el paciente necesita una restitución de glóbulos rojos y además eso si el paciente necesita o no hospitalizarse. Porque la liposucción, cuando es en pequeñas cantidades, no necesita hospitalización, pero cuando es en grandes cantidades es importante por lo menos 1 o 2 noches que permanezca hospitalizado para que estabilicen su estado general, el dolor, ver que funcione bien el riñón, el pulmón, una radiografía de control. Y muchas veces, como son tan dolorosas, estas cirugías son dolorosas, en el hospital se toman ciertas medidas para que usted tenga mucha satisfacción en esta cirugía y que no tenga un posoperatorio doloroso, que muchas veces si usted se va muy temprano a la casa va a ser más doloroso. Si se queda en el hospital, nosotros logramos con medicamentos intravenosos o ciertos medicamentos localizados en los nervios para que usted tenga una satisfacción.
Ahora, ¿qué es recomendable después de una cirugía, una liposucción? ¿Qué actividad, cuándo tiene que realizar? ¿Qué puede hacer el paciente después de una liposucción? Dependiendo del volumen de extracción y los sitios en donde ha sido eliminada la grasa, naturalmente la compresión de esas áreas es muy importante para que los tejidos cojan la forma que uno prevé después de quitar la grasa. Entonces, por ejemplo, si ya ha habido una eliminación de grasa, no solamente del área glútea, sino de la parte lateral de las piernas, formando la cadera, del área de la cintura y del abdomen, se necesita una faja completa, que llegue incluso hasta la mitad de la pierna. La faja debe ser continua, por lo menos los 2 primeros días, y después intermitente, solamente quitándola para el momento del baño, por lo menos hasta los 2 meses siguientes. Eso es lo ideal. Y de ahí hasta los 6 meses, utilizar la faja el mayor tiempo que se pueda, porque está comprobado que ayuda mucho a modelar y que el resultado sea óptimo y pues para muchos años. No hemos hablado también que a ciertos pacientes le infiltramos grasa. No nos gustan mucho las prótesis glúteas. Muchas veces el glúteo lo modelamos con la grasa mismo que sacamos e infiltramos en el glúteo. Así es. La lipoinyección es una técnica que ha ido prosperando gracias a la investigación y al desarrollo de aparatos muy finos, especialmente en cuanto a cánulas especiales para la lipoinyección. Y también es saber qué volumen de grasa uno puede inyectar y de qué manera para que sobreviva como un injerto vivo. Entonces, se ha llegado a comprobar que filamentos, podríamos decir, de injerto de grasa no sobreviven si tienen más allá de 3 milímetros de diámetro. Y tienen que ser colocados por reposición en las áreas necesarias, por movimientos finos y de vaivén, para lograr que pequeños acúmulos de grasa injertada tengan alrededor tejido sano, para que le permita la circulación necesaria en las primeras horas y a que sobreviva como un injerto perdurable. Claro, la liposucción, como ustedes pueden ver, es una técnica relativamente nueva. Estamos liposuccionando zonas que antes no hacíamos, por ejemplo, los senos. Ahí en la glándula mamaria hay glándula mamaria y también grasa. Y muchas veces logramos modelar quitándole la grasa y después vemos cómo queda la mama, o la levantamos o ponemos una prótesis. Se está utilizando las grasas para rejuvenecimiento facial, que está muy de moda en Estados Unidos, y porque se pierde a través del tiempo hueso y los tejidos se vuelven tóxicos, o sea, se caen, y parte de se está recomponiendo con grasa, porque la grasa también del tercio superior viene al tercio inferior. Entonces, en los últimos congresos que hemos asistido en Estados Unidos está muy de moda la lipoinfiltración de grasa. Así es la restitución de volumen, aparte de lograr que los tejidos queden más tensos. Entonces, en la operación de cara, gran parte del beneficio y del resultado armónico se logra restituyendo la grasa que se ha perdido o que ha descendido en parte, porque el envejecimiento de los tejidos no solamente es del hueso, como mencionas, sino también de los tejidos blandos, y la disminución de colágeno y de tejidos elásticos hace que los tejidos descienden, y mientras más pesados los tejidos, indudablemente que las facciones también cambian, dependiendo también de la edad del paciente. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Hubiéramos tenido mucho más espacio para hablar, porque es un procedimiento tan común ahora que estamos utilizando, y tratamos de inventarnos el aparato ideal para hacer la liposucción. Entonces, porque realmente nos da muy buenos resultados, mucha satisfacción al médico y mucha satisfacción al paciente. Entonces, esperamos poder hablar en un próximo programa de otros temas muy interesantes, y nos vemos el próximo jueves en el programa Cirugía Plástica Segura. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.